Buenos días a todos. A las personas que están acá les solicito revisar sus celulares, que estén en modo en silencio. Y entonces damos inicio a las presentaciones monográficas basadas en ingeniería de sistemas en los dos casos que tenemos. Nos acompañan en la mesa de jurados el ingeniero Andrés Mauricio Mesa. Él es ingeniero electrónico, especialista en seguridad de la información, auditor ISO 27001, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza y magíster en recursos digitales aplicados a la educación. Nos acompaña el ingeniero Diego León Bejarano. Él es ingeniero de sistemas, diplomado en habilidades en programación, con énfasis en aplicaciones web y dispositivos móviles. Tiene un diplomado en ciberseguridad y es director del departamento de TICs de la Personería Municipal. Y nos acompaña Andrés Hernán Jiménez García, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de la tecnología de la información, auditor de 3100, ¿cómo se dice? 3000, y tiene un diplomado en análisis de datos. Entonces, muchos éxitos a nuestros estudiantes en su presentación. Se dice que el conocimiento es poder, pero nunca nos hemos preguntado qué pasa si este conocimiento y ese poder lo tiene una máquina y realiza todo el trabajo por nosotros. Hoy en día vivimos en una era donde la inteligencia artificial se usa para casi todo y se ha vuelto una herramienta cotidiana, como para investigar, resolver problemas y en el caso de los estudiantes, para resolver trabajos académicos en su totalidad. La inteligencia artificial es una herramienta que se busca darle un uso responsable, ya que si se llega a un abuso de este, se genera una dependencia tecnológica, debilitando habilidades como lo es el pensamiento crítico, el criterio y la capacidad de análisis. Muy buenos días, mi nombre es Juan José Hurtado y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo monográfico sobre la inteligencia artificial en la educación. A partir de lo anterior, planteo mi pregunta problema sobre cuál es la importancia de promover un uso responsable de la inteligencia artificial en una institución educativa como lo es el Liceo de la Enseñanza y qué posibles estrategias se pueden desarrollar y sugerir para capacitar a los estudiantes de grado de bachillerato en un uso responsable y el fomento de desarrollo de habilidades, con el principal objetivo de diseñar estrategias que permitan la capacitación en el uso responsable y el fomento de habilidades como lo es el pensamiento crítico y el criterio. Primero, tenemos que identificar las herramientas de inteligencia artificial usadas en la educación y explicar su funcionamiento. Como segundo punto, tenemos analizar las ventajas y desventajas que tienen estas herramientas en su uso. Y por último, sugerir estrategias para desarrollar un uso responsable y fomentar el desarrollo de habilidades. Empecemos diciendo que la inteligencia artificial es un sistema informático el cual intenta imitar el razonamiento humano y de esa manera aprende de datos y experiencias realizando tareas de manera autónoma. Lo anterior lo realiza a través del machine learning, el cual es la capacidad que se le da a una máquina para aprender a través de datos y la experiencia y no tener que ser capacitada o programada para una tarea en específico. Y a partir de eso tenemos el deep learning, el cual es un concepto dentro del machine learning, que es un concepto más complicado que le permite a las máquinas poder realizar trabajos más complicados como el reconocimiento de imágenes a través de lo que son imitaciones de redes neuronales del ser humano. Otro concepto que tenemos aparte es el Big Data, los cuales son las cantidades masivas de datos que maneja un sistema informático, los cuales no pueden ser manejados por un ser humano de manera fácil. Por eso se crean estos sistemas informáticos para almacenarlo, procesarlo y de esa manera darle un análisis correcto. Ahora, una de las principales problemáticas en las que se basa mi trabajo, las cuales son los chatbots, que son sistemas con inteligencia artificial, los cuales funcionan de manera conversacional con el ser humano y responden tareas de manera autónoma. Esto lo realiza a través del procesamiento del lenguaje natural, el cual le da la capacidad al chatbot o la inteligencia artificial de poder procesar y generar el mismo lenguaje del ser humano. Un tema a aclarar importante son los prompts, los cuales son el comando o el mensaje que le damos a la inteligencia artificial para que de esta manera realice una tarea que le solicitemos y nos brinde la información correcta.
Por otro lado, tenemos las ventajas de la inteligencia artificial, en las cuales tenemos principalmente dos, en las que se puede adaptar al aprendizaje fácilmente y a las necesidades que maneje el estudiante, de esta manera volviéndola una herramienta la cual se vuelva beneficiosa dentro de la educación. Y por otro lado tenemos las desventajas, tenemos dos, las cuales son el plagio automatizado y las respuestas automatizadas, ya que un estudiante al coger la respuesta de la inteligencia artificial, copiarla y pegarla en su trabajo, de esa manera no está teniendo un análisis previo y se están debilitando habilidades como lo son el pensamiento crítico y el criterio. Y de la misma manera, el plagio automatizado al estudiante copiar de la misma forma y pegarla, estaría entrando en una deshonestidad académica. Por otro lado, para explicar el futuro de lo que es la inteligencia artificial dentro de la educación, me baso en dos conceptos clave. El transhumanismo, el cual es un movimiento que busca mejorar las capacidades mentales y físicas del ser humano a través de lo que es la razón y la tecnología, y lo que lleva a esto es la neuroética, la cual es la ciencia sobre lo que es correcto en la intervención del ser humano en su propio cerebro. Ahora, por otro lado, ¿qué habilidades debe tener un estudiante para realizar un correcto uso de estas herramientas? Primero, el estudiante, si utiliza estas herramientas de manera continua, copiando y pegando lo que le da la inteligencia artificial, de esta manera estaría llegando a una dependencia tecnológica, por lo que primero tiene que tener la capacidad de decidir de no usar estas herramientas. Si llega al uso de estas herramientas, debería ser como una herramienta de apoyo en la cual se le pregunten dudas específicas, como lo pueden ser conceptos, y que de esta manera llegue a sus propias conclusiones. Además, por otro lado, tiene que tener habilidades blandas y duras desarrolladas fuertemente, como lo pueden ser manejar un computador, saber desarrollar un prompt adecuado para la inteligencia artificial y de la misma manera tener habilidades de comunicación, investigación, entre otros. El plan de acción que tomo para mi trabajo monográfico consta de tres pasos. Primero tenemos la capacitación docente, en la cual los docentes tienen que ser los primeros en conocer estas herramientas y estar actualizados sobre ellas para de esta manera saber cómo se tienen que implementar en sus aulas y saber cómo mitigar los riesgos de estas herramientas. Por otro lado, tenemos la concientización de estudiantes en la que tenemos que hacer entender que eso, aunque tenga beneficios y en el momento se puede obtener una buena calificación con esto, también a largo plazo tenemos que tener en cuenta que estas habilidades pueden ser perjudicadas. Y por último, el fomento del pensamiento crítico, el cual es un punto que se toma a partir de lo que puede realizar la institución, que puede ser promover espacios de reflexión y argumentación, más evaluaciones escritas, más ensayos escritos a mano, para también fomentar lo que es la ortografía, ya que puede ser una habilidad que se pone en riesgo al momento de utilizar estas herramientas. Además, mencionar que en la institución realizó una charla con los estudiantes y docentes de grados de bachillerato con el fin de concientizar y hablar sobre algunos conceptos generales del funcionamiento de una inteligencia artificial. Mi trabajo cuenta con un marco legal de cuatro leyes. Primero tenemos la Ley General de la Educación colombiana. Segundo, la ley sobre la modernización de lo que son las TIC y la protección de la información personal que integren esos sistemas. Tenemos la Ley General de la Protección de la Información Personal y por último la ley que moderniza el sector de las TIC en la sociedad. Además, mencionar que mi trabajo cuenta con un marco ético, ya que actualmente Colombia no tiene leyes específicamente de la inteligencia artificial, por lo que se cuenta con un marco ético en el cual tampoco se habla específicamente de la educación ni de chatbots, sino que se tratan sectores de la sociedad y su implementación y responsabilidad en esta misma. En primer lugar, para mi trabajo de campo, realizo una encuesta a una muestra de 84 estudiantes donde se les pregunta su conocimiento y uso de la inteligencia artificial en su proceso educativo, en la cual se obtienen las dos siguientes respuestas más importantes. Primero, se le pregunta a los estudiantes sobre si han utilizado inteligencia artificial en su proceso educativo, a lo que el 90.5% responde que sí, esto dejando una inquietud sobre si los estudiantes lo han utilizado de forma responsable o no. Y además, cabe recalcar que además, teniendo en cuenta el análisis de la anterior pregunta, donde se les cuestiona si conocen el término inteligencia artificial, hay más estudiantes que utilizan la inteligencia artificial que los que la conocen, indicando que hay una problemática entre lo que es conocimiento y uso.
En la siguiente pregunta se les cuestiona si conocen los riesgos del uso irresponsable de estas herramientas, a lo que los estudiantes responden de manera equitativa sobre los riesgos, como lo son la dependencia tecnológica, si se usa de manera constante estas herramientas, la disminución del pensamiento crítico, ya que al no tener pues un análisis previo sobre estas herramientas que nos brindan información, pues se puede llegar a este punto, y la posible desinformación, ya que estas herramientas pues en veces pueden tener fallos sobre la información que nos brindan. Y por último, cabe recalcar que existen 5 estudiantes, los cuales recalcan que no existen riesgos sobre utilizar estas herramientas de forma irresponsable, lo que puede mostrar que existe una falta de conciencia sobre el uso en la educación. Por otro lado, realicé 3 entrevistas a 3 profesionales con el fin de obtener más información para mi trabajo. Los 3 profesionales, los cuales fueron entrevistados, tenemos los 2 ingenieros de sistemas, Jonier Barona y Rodolfo Vargas, y al ingeniero en multimedia, Juan Carlos Hurtado, en la cual se toman las 2 preguntas más importantes sobre lo que se les preguntó. En la primera se toma en cuenta que si desde su perspectiva, qué medidas consideran efectivas para poder guiar el uso educativo de lo que es la inteligencia artificial en cuanto a los estudiantes, a lo que los profesionales, los 2 ingenieros de sistemas, concuerdan en que Vamos entonces a continuación a la sesión de preguntas por parte del jurado. Bueno, ¿sí? Listo. En la pregunta problema hablas de las posibles estrategias que pueden diseñarse para capacitar a los estudiantes, pero en la presentación no me quedaron claras las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que sugirieron o plantearon? para que los docentes sean los que digamos, siempre que conozcan estas herramientas y de esa forma lo propongan en su obra educativa y logren mitigar los riesgos que tienen estas herramientas. El segundo punto sería la concientización de los estudiantes con el fin de realizar la charla para poder hacerles entender que estas herramientas, si se usan de forma irresponsable, pues pueden tener ciertos riesgos y volver una herramienta de apoyo. Y el fomento del pensamiento crítico, que puede ser un punto desde lo que es la institución educativa, promover espacios de reflexión, de argumentación, entre otras cosas que mejoren
las habilidades. Bueno, buenos días. Me parece que abordaste de una buena manera el tema y como los pro que nos puede traer la inteligencia artificial en este mundo donde vemos de que pues cada vez los adolescentes se vuelven un poco más perezosos, por decirlo, en el tema de investigar la información que se requiere y pues ahora la inteligencia artificial simplemente, como lo decías tú, con un prompt, pues puede traer la información, pero ahí es donde viene mi pregunta. Y es acerca del procesamiento natural del lenguaje, que sabemos de que para poder que haya una buena interacción entre la inteligencia artificial y el ser humano que está buscando obtener una respuesta a una pregunta que le está haciendo, pues debe de hacerse de una manera adecuada esa pregunta, ese prompt debe de diseñarse o estructurarse de una manera adecuada. Mi pregunta es, ¿has analizado o has investigado que en muchos casos la inteligencia artificial arroja respuestas erróneas a las preguntas que le hace la persona? Cuando se utiliza pues inteligencia artificial de esta forma, en el prompt hay que ser muy específico, porque si no se especifica algo, la inteligencia artificial puede hablar de más, puede salirse del tema. Entonces, entre más específico sea, pues todo está en la redacción que se puede proponer desde lo que dice. Buenos días. Más que todo una pregunta es una sugerencia. Cuando uno, digamos, lo abarca trabajos de grado, monografía, artículos de revisión, siempre tienes un objetivo general que ya lo tenés definido, pero los objetivos específicos es cómo abordar para cumplir el objetivo general. En la parte te dices que analizar, identificar y luego sugerir. Esa parte de sugerir, yo te hago una complementación, es que en vez de sugerir, implementes todas las estrategias que estaba abordando mi compañero que no le quedaron claras. Entonces, en vez de colocar sugerir, porque yo el objetivo se implementar las estrategias para poder tener un uso adecuado de la inteligencia artificial en las aulas de instituciones. Más que todo eso. Bien. Eh, Veo que en el documento que usted presentó tiene más o menos más de un 25% en la parte legal, pero en las conclusiones no se tiene en cuenta este, toda esta información. ¿Qué nos puedes decir exactamente la parte legal con respecto a la inteligencia artificial? Legalmente, ¿qué pasa si yo aplico la inteligencia artificial y soy descubierto? Actualmente, como lo dije, no existe una ley principal de inteligencia artificial. Se tiene un marco ético como para sugerir lo que se debe hacer correctamente, porque las leyes que yo trato son información personal, lo cual pues aplicado a la institución puede ser un poco complicado. Y la única ley que aplicaría sería la de la modernización de las tecnologías de la información y la comunicación, pero más que todo sería en el marco ético, que yo creo que lo menciona en la implementación, Las conclusiones. trabajo escrito sobre el tema de la ética y la responsabilidad. Sí, pero es un tema importante para que lo incluyas en las conclusiones. Eh, una sugerencia también es que hablas del transhumanismo y la neuroética. Aprovecha que ya manejas esos dos términos y úsalos en las conclusiones, ¿sí? Que eso le daría una mejor presentación a las conclusiones que tienes ahí. Bueno, finalmente te traslado una pregunta a ti. Tú como estudiante, ¿cómo piensas o en qué ético es usar la inteligencia artificial para un trabajo? Pues, principalmente es entrar en la honestidad académica, saber que si uno pues presenta un trabajo de inteligencia artificial, pues sí o no va a tener una calificación correcta, pero uno probablemente a futuro se está perjudicando habilidades que pueden ser clave. Entonces, Bueno, tengo una pregunta. ¿Y has investigado algo más del PROM? en mi trabajo escrito tengo ciertos prompts que son adecuados
adecuados para la enseñanza, como lo puede ser el consecuencial, de preguntarle en cierto orden. Cierto ordenamiento. Sí, porque digámoslo, el PRON ahorita, pues para que vaya actualizando el PRON, digámoslo, ya salió una ingeniería basada en PRON. Y PRON es como tener una integración directa, concisa y concreta con la inteligencia artificial, porque la mayoría en instituciones utiliza la inteligencia es para, me puedes definir tal cosa, pero cuando tú defines una oración, una tarea, la pones muy global en la respuesta. Por tal motivo, cuando decía mi compañero Diego, la pregunta que vos la tarea que vos le das a veces la inteligencia da como casi, digamos, un 10% erróneo, a veces un 20 o un 30, máximo 50% erróneo, porque no define como las tareas y la secuencia de cómo concretar la tarea, la inteligencia. Entonces, también, digámoslo, como dice mi compañero, también pueden necesarias como una conclusión en la parte de los prompts, pues si no lo vi como tan bien claro en la parte. ¿Listo? Bueno, Juan José, felicitaciones por tu trabajo. Es un trabajo muy importante en la actualidad para nosotros como colegio. Estamos como en ese dilema, en ese dilema. ¿Tú qué, pues, al colegio qué le recomendarías para que nosotros podamos seguir fomentando el pensamiento crítico en nuestros estudiantes? Y si tú has visto actualmente, acaba de salir un estudio en el cual la inteligencia artificial, dependiendo a quién estaba respondiendo, esta inteligencia demostraron que, por ejemplo, se convirtió ansiosa, empezó a responder de una manera ansiosa, o a una persona que, digamos que estaba nerviosa por algún aspecto, pues empezó a contestar porque le estaba aprendiendo de esa persona. ¿Tú a qué crees que esto se debe? ¿Si es por el machine learning o cómo es que esto empieza a funcionar? Y pues esas dos preguntas serían básicamente las que quería hacerte.